Buenas tardes a todos, a los conocidos, a los que se unen a nosotros por primera vez. Es un placer saber que seamos tantos y para no enrollarme mucho les voy a presentar al profesor Antonio Muñoz Herrera. Yo sé que muchos ya lo conocéis, pero también que otros no habéis oído hablar nunca de él y ya va siendo hora. Antonio es arqueólogo por la Universidad Complutense, egiptólogo por la Universidad de Leiden en los Países Bajos, ha realizado estudios de investigación en la Universidad de Tübingen en Alemania y actualmente, entre todas las actividades que tiene, es miembro del equipo científico del proyecto de excavación C2 en el Valle C2 en Egipto, en la zona de Luxor, que pertenece, dirigido por el doctor Pérez Saxino y perteneciente a la Universidad Complutense. Él se encarga de los sistemas de información geográfica y realmente su especialidad es lo que muchas veces nos ha enseñado ya en los cursos, como es el paisaje, la zona, la visión de lo que hay en Luxor. Próximamente lo vamos a volver a tener aquí porque dentro de unos días, la semana que viene y con este mismo sistema en directo, nos va a impartir el curso Con vivos, con muertos, los festivales en el Antiguo Egipto. Es decir, que la charla de hoy es un preámbulo del curso que nos va a dar la semana que viene. Y en mayo y en junio lo volveremos a tener. Es que no nos sabe decir que no y yo soy muy pesada. Entonces nos va a dar una charla que es Maneras de vivir, vida y urbanismo en el Antiguo Egipto, que seguirá seguida por un curso en junio sobre las ciudades. Y ya me callo porque lo más interesante es escuchar a Antonio. Os ruego que mantengáis los teléfonos y las cámaras apagados para que solo veamos él y la pantalla. Y luego, si tenéis preguntas, las podéis hacer, las escribís en el chat porque somos muchos y si salimos todos en pantalla sería un lío. Si las escribís en el chat, él estará encantado, estoy segura, de contestarlas. ¿Vale? Bienvenidos nuevamente y a escuchar. Te doy la pantalla. Perfecto. ¿Dónde estás? Y yo me quito. Gracias Laura. Nada, daros la bienvenida a todos, gracias a todos por asistir hoy al aperitivo en realidad de lo que vamos a empezar la semana que viene. Así que espero a todos engancharos hoy con esta conferencia y veros también a muchos de vosotros la semana que viene, donde continuaremos profundizando. Hoy es una pequeña aproximación a lo que es el mundo de los festivales en el Antiguo Egipto. Nos vamos a acercar, vais a ver a lo largo de la presentación, a diferentes temas. No vamos a hablar solo de lo que es el festival en sí o de los acontecimientos que se producen en estos hechos, sino que vamos a hablar de religión, vamos a hablar del papel de los templos, del papel de los dioses, un poco daros una visión general, una visión de conjunto de cómo se percibe desde un miembro, digamos, un ciudadano del Antiguo Egipto, su entorno religioso, su entorno funerario y las actividades que desarrolla, que al final es de lo que se trata pues esta conferencia y sobre todo el curso también que vamos a ver a partir de la semana que viene. A nosotros nos interesa, y ya sabéis los que me conocéis de otros cursos y de otras conferencias, que a mí me interesa sobre todo las visiones de conjunto, me interesan ver las dinámicas históricas que se van produciendo en la historia de Egipto, en vez de centrarnos en hechos muy concretos. Y digamos que lo de hoy va a ser una pequeña aproximación a ese mundo de los festivales, a ese mundo de la religiosidad y cómo se vive desde dentro y qué funciones tiene realmente la religión, las actividades de culto, las ofrendas, todas las actividades, digamos, que se realizan a lo largo de la historia de Egipto y cómo interactúan con esa sociedad, ¿no? Que al final es lo importante y es a lo que nos dedicamos. Hay que entender la religiosidad egipcia desde una aproximación multivariable. Los que ya tenéis conocimientos, digamos, del Antiguo Egipto, sabéis que los dioses egipcios, que hay un gran número, que tienen individualidades múltiples, que tienen numerosos aspectos, que tienen numerosas funciones, y desde ese punto de vista hay que entender la religiosidad y la aproximación que se hacen los cultos a ella, ¿no? Es interesante que empecemos hoy viendo un poco cómo conciben los propios egipcios el mundo, cómo se cuentan a sí mismos, ¿no? Cómo nos cuentan a partir de la religiosidad, de sus mitos de creación, de sus cosmogonías, de sus historias mitológicas de creación, pues cómo nace su mundo y cómo van a interactuar con él. Esto es interesante desde el punto de vista puramente histórico, ¿no? Es decir, cómo nos explicamos a nosotros cómo hemos llegado hasta aquí, de una manera muy interesante nos influencia, nos influye
para luego las actividades que llevamos a cabo en ese entorno, ¿no? En ese paisaje, que sabéis también que es uno de los aspectos que a mí me interesa. La aproximación a estas cosmogonías, a estos mitos de creación, hay que hacerlas, pues, como digo, como es propio de la religión egipcia, desde múltiples variables, ¿no? Vamos a tener tres grandes cosmogonías, que son las de las ciudades que veis aquí en pantalla. Tenemos la cosmogonía heliopolitana, la cosmogonía menfita y la cosmogonía hermopolitana. Vamos a ver que en realidad es un relato muy parecido. Van a tener pequeños cambios en esos contenidos narrativos, pero la manera de contar ese estado de creación vais a ver que tiene unos elementos comunes, ¿no? Y que a partir de esos elementos comunes se van a desarrollar luego los cultos religiosos, los cultos de festivales, los cultos funerarios, pero todo tiene su origen aquí, ¿no? Cómo nace, según los egipcios, su propia sociedad, ¿no? En el primer momento, no se ha sido la pantalla en negro, no os preocupéis, según los mitos de creación, estos elementos comunes lo que va a haber es una total oscuridad. La total oscuridad antes del inicio de la creación. Vais a ver que muchos de estos mitos de creación precisamente están muy entroncados en lo que luego hemos podido descubrir científicamente, ¿no? Ese estado de preexistencia antes del Big Bang, ¿no? Que era todo oscuridad, estaba toda la materia concentrada en un punto. Bueno, los egipcios ya lo explican así. ¿Qué va a suceder después? Pues que de esas aguas primigenias que había en la oscuridad, esas aguas de Nun, va a surgir el montículo primigenio, la montaña primigenia, ¿no? A partir de ese estado de preexistencia, de no existencia, se va a alcanzar un primer momento de creación, ¿no? Ese montículo primigenio, que luego va a estar reproducido en muchos elementos arquitectónicos, las propias pirámides de Egipto, las famosas pirámides, en realidad es una construcción artificial que representa ese montículo primigenio. Y de ese montículo primigenio, dependiendo de los diferentes mitos que cojamos, va a surgir un dios que va a ser el creador supremo, ¿no? A partir del cual ese dios va a crear el resto de los elementos de la realidad, ¿no? En la cosmogonía heliopolitana va a ser el dios Atón, que es este que veis aquí, que será el dios a partir del cual nazcan el resto de divinidades y el resto de elementos de creación del mundo. De manera que pasamos de ese estado de preexistencia a un estado donde ya se ha creado todo, donde los dioses, lo vamos a ver ahora más compartimentado, han creado, digamos, esa realidad, ¿no? En el mundo egipcio se concibe el mundo como la tierra abajo y el cielo arriba, ¿no? Un poco como la misma concepción que tenemos nosotros luego de nuestra tradición judeocristiana, y lo que es interesante es que la frontera para ellos entre esos dos mundos era el horizonte. Ese horizonte, ese ajet, que es como lo denominan ellos, va a ser el punto de conexión, la interfaz, ¿no? Ese punto de contacto entre el mundo de la preexistencia y el mundo de la existencia. Hay que tener en cuenta que para ellos no desaparece ese mundo. Ese mundo anterior, ¿no? En ese estado de preexistencia es precisamente donde van a habitar los dioses. Por eso el dios Ra, ese dios sol que veis aquí maravilloso con las pirámides de Giza, cuando pase a la noche en realidad lo que va a hacer es pasar al mundo de los muertos. Y todo un circuito que posteriormente va a evolucionar. Por ejemplo, en este tipo de textos, como el libro del Anduat, ¿no? Es el libro de las 12 puertas, de las 12 horas, perdón, que va a ser en realidad ese transcurso del difunto por ese mundo de los muertos, ¿no? Por ese inframundo, por ese estado de preexistencia que va a dar lugar de nuevo a la llegada a la nueva vida, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en los techos de Déndera, donde vemos a la diosa Nut, a esa diosa celeste, que se come el propio sol y lo expulsa al día siguiente, da a luz, literalmente, porque veis que sale por la parte de los órganos femeninos, que sale ese sol nuevamente y va a ser ese resurgir, es el elemento simbólico, es la representación simbólica en realidad de lo que sucede físicamente. En la sociedad egipcia, el mundo natural, el entorno natural en el que conviven y la mitología, la arqueología, la arquitectura, todo va a estar estrechamente relacionado, tener una conexión muy directa con su entorno natural y, como veis, la propia explicación de su creación del mundo viene a partir de esos acontecimientos, ¿no? De manera que tenemos todo el ciclo solar, todo ese estado de preexistencia con todos los dioses en sus barcas que va a dar lugar en el nuevo día, en ese estado de renovación. La idea de renovación vais a ver que sale muy habitualmente a lo largo de la clase de hoy, porque es una idea que
van a tener constantemente en la cabeza a la hora de realizar sus cultos funerarios, a la hora de realizar sus festivales, y que viene entroncado con toda esta idea de los mitos de creación, ¿no? Con la tierra, con el dios Geb, con la diosa Nut, la bóveda celeste, y el dios Su, que va a ser el dios que empuje y separe la tierra del cielo, ¿no? Esas dos realidades, digamos, entroncadas con los dioses. Por lo tanto, el mundo, para un antiguo egipcio, no va a ser un componente físico, no va a ser un componente, digamos, puramente geológico, geográfico, sino que todos los elementos de la naturaleza son deidades individuales. La tierra no es la tierra en sí, sino es el dios Geb. El viento no va a ser un elemento natural con el que convive, sino que el propio viento va a ser el dios Su. Hay algunas oraciones tremendamente bellas en las que se hace referencia a que cuando el viento te da en la cara, en realidad es que te está saludando ese dios Su, ¿no? Estás entrando en contacto con esa divinidad. El contacto con la naturaleza para un individuo del antiguo Egipto era entrar en contacto con una serie de divinidades. Y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, porque todos esos elementos naturales van a estar en contacto, ¿no? La creación del mundo no va a ser producto de las acciones, va a ser producto de las acciones y de las decisiones de los dioses. No va a ser una cuestión arbitraria. Va a estar estrechamente ligado a decisiones que tomen las diferentes divinidades, y por eso se desarrollan esos cultos y esos festivales, porque es una manera de propiciar que ese dios quiera que pasen determinadas cosas en ese entorno natural, ¿no? Es esa ambivalencia que siempre va a haber, esa dualidad que en el mundo egipcio se extiende a todos los elementos, que va a haber entre el éxtasis, el estado de creación, el estado primario, la ma'at, ese orden, en comparación con el caos. En ese juego entre orden y caos va a estar siempre la relación con los cultos, con la religión, con los elementos funerarios, siempre intentando alcanzar esa ma'at, ¿no? Vamos a hacer un recorrido muy breve por las diferentes teologías, cosmogonías, maneras de entender ese mito de creación, un poco para que tengáis esa perspectiva general. La primera es la teología menfita, que quizás es la más abstracta de todas. En la mitología menfita, el dios creador va a ser el dios Ta, que es este dios que veis aquí a la izquierda, y va a ser, como digo, una cosmogonía, un mito de creación mucho más filosófico, que entronca mucho más con la filosofía que con la mitología, porque el dios Ta se nos cuenta que va a crear el mundo a través de dos elementos. Por un lado, la percepción, el mundo como concepto, a partir de conceptos, y a través del discurso, de la palabra. Esto, si lo pensáis bien, es un elemento que va a acabar definiendo también, por ejemplo, la religión cristiana, ¿no? Dios crea a través de la palabra, igual que el Dios Ta. Este Dios Ta va a percibir con su corazón. Fijaos qué analogía más bella también con casi de la manera literaria, ¿no? El Dios Ta percibe con el corazón y crea con la palabra. Y a partir de ahí va a desarrollar todo el mundo, ¿no? Va a crear todo el mundo. Toda esta mitología se nos cuenta en esta estela, que es la piedra de Sabaca, una estela muy de periodo tardío, pero que nos cuenta toda esta mitología del dios Ta, que corresponde, como digo, más a principios filosóficos que a unos principios mitológicos o de un relato narrativo, digamos, de los hechos de creación, ¿no? Ta, de hecho, va a ser un dios, aunque muy importante, no va a ser el dios principal de ninguna ciudad concreta, por el mero hecho de que es un dios muy abstracto, digamos, no hay unos conceptos claros a los que agarrarse. No va a ser un dios del viento, o va a ser la bóveda celeste, o va a ser la tierra, o va a ser los campos, ¿no? El cultivo. No, Ta es un elemento filosófico, pero es uno de los mitos de creación que se desarrollan en Memphis y que van a tener mucha importancia, sobre todo en la primera época de esplendor del Antiguo Egipto. La segunda va a ser la cosmogonía hermopolitana. Esta es una cosmogonía bastante conocida, y en ella los protagonistas de la creación del mundo va a ser la que se conoce como Ogdoada. Estos 8 dioses que van emparejados, un elemento masculino y un elemento femenino, Nun y Naunet para representar las aguas primigenias, Hu y Jauhet para representar la eternidad, Kuk y Kauket para la oscuridad, y Amun y Amunet para representar el aire. A partir de estos 8 dioses primigenios
crearán al resto de dioses, crearán el mundo. Además se nos cuenta que hay una era dorada en la que estos 8 dioses gobernaron el mundo y que fue la mayor de las maravillas, el paraíso, ¿no? Podríamos llamarlo según nuestra concepción, el jardín del Edén, ¿no? Llegado un punto, dejan de gobernar y el que va a llegar a gobernar precisamente va a ser el propio rey, ¿no? Dentro de estos mitos de creación de la Ogdoada está la historia del huevo, de la creación a partir del loto, bueno, elementos simbólicos que están emparentados. De igual manera, esta Ogdoada nace de ese montículo primigenio, pero digamos, nos quedamos con esos 8 dioses primigenios que están entroncados también con el rey. Una vez que estos 8 dioses pasa esta época de esplendor y se van hacia el más allá, el que queda como garante va a ser el faraón. Y el faraón va a ser, digamos, descendiente directo de esta Ogdoada y va a ser el que garantice precisamente esto que veis aquí a la derecha, ¿no? Que es la Ma'at, el orden, la justicia, la idea de digamos, contraponerse al caos de la propia naturaleza, que es inestable, ¿no? Estos 8 dioses habían garantizado la estabilidad y el rey, el faraón, va a ser el que garantice a partir de ese momento ese orden. Por último, vemos la cosmogonía heliopolitana, que quizá es la más importante, la que se acaba imponiendo en la mayor parte de la cosmogonía egipcia, aunque como veis todos tienen elementos comunes, cambian un poco los protagonistas. En la cosmogonía heliopolitana el que va a tener, digamos, ese papel de creador, ese elemento central dentro del mito es Ra-Atom, una conjunción del dios Ra y del dios Atom. Esta conjunción va a dar lugar a un dios que va a ser este Ra-Atom, que va a ser el que cree el mundo precisamente de igual manera, saliendo de ese montículo primigenio que emergen sobre las aguas del estado de la preexistencia. Este dios, en esta cosmogonía, se nos va a contar otro tipo de historia, ¿no? Este Ra-Atom se va a convertir en un momento dado en pájaro, en este pájaro Venu, que veis que es una especie de garza, y el pájaro Venu va a sobrevolar todo Egipto y según vaya volando irá creando a partir del graznido. Es decir, de romper el silencio nuevamente. Veis que el dios Ta creado a través de la palabra, en este caso este dios Venu, que es en realidad el dios Ra-Atom, va a crear el mundo a través de ese graznido y va a acabar depositándose en Heliópolis, que se va a convertir en la ciudad principal de este dios y el que da nombre a la cosmogonía. En el sitio donde se va a posar se va a llamar el Benben, ¿no? Que va a dar lugar a los piramidiones, a los famosos piramidiones, a estas formas piramidales que se colocaban en lo alto, en los vértices de las grandes pirámides y que en realidad lo que representan es ese montículo primigenio, es ese lugar de creación y esa vuelta a los orígenes que se busca constantemente en la religión egipcia y en todos los ámbitos. Como digo, esa idea de renovación, de volver a estar en paz con los dioses. Esos piramidiones que veis aquí en algunas recreaciones, colocados en las cimas de las pirámides y que en realidad lo que simbolizaban, aparte del elemento solar del propio Ra, ese elemento, esa alusión a la montaña primigenia de la creación de Venu. Por cierto, este Venu, que acabará desembocando, y es Heródoto precisamente el que lo hace, en el pájaro fénix, ese ave que resurge de sus propias cenizas, es, digamos, una evolución de toda la mitología relacionada con este pájaro Venu. En esta cosmogonía heliopolitana, lo que vamos a tener a partir de ese Aton Ra va a ser lo que llamamos la Enéada, es decir, los 9 dioses principales. Sabemos que Aton Ra tenía poderes para poder engendrar, digamos, por sí mismo, dará lugar a Su y a Tefnut, que a su vez darán lugar a Geb y a Nud, ¿no? Al cielo y a la tierra. Su es el viento y Tefnut es la humedad. Veis que son todos elementos naturales, es decir, a partir de esos elementos físicos individualizados como dioses es a partir de los cuales nace el resto de dioses, ¿no? A partir de ese Geb y de esa Nud tendrán 4 hijos, Neftis, Osiris, Isis y Set, y a su vez darán pie a otros dioses menores que serán Anubis y Horus, ¿no? Digamos que en esta recreación clásica que vais a ver en sarcófagos, en relieves de templos, en papiros, en muchísimas recreaciones de ese momento de la creación con el dios Su separando el cielo de la tierra.
esta cosmogonía se desarrollará principalmente en Memphis, será una de las que triunfe, y nos llega a nosotros a través de los conocidos como textos de las pirámides, que son una serie de textos principalmente desarrollados durante el Reino Antiguo, la dinastía 6, y que nos cuentan, aparte de muchas otras cosas, toda esta primera cosmogonía heliopolitana, ¿no? Este mito de creación. Una vez que sabemos cómo se ha creado el mundo, cómo se cuentan a sí mismos los egipcios que se ha creado el mundo, nos interesa conocer cuál es el papel de esos dioses, cómo van a continuar su vida en la realidad, ¿no? En esa realidad, en ese caos que va a ser la vida en la Tierra, podríamos llamarlo, cómo se va a desarrollar, ¿no? Y se va a desarrollar pues, en esto que veis aquí, que son los templos, ¿no? Los templos concebidos como casas de los dioses. Los dioses no se van a mezclar con los humanos, van a permanecer en estas estancias que, como vamos a ver, tenían unos accesos muy prohibitivos y a los que no podía acceder la mayor parte de la sociedad. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la charla, cómo está entroncado directamente con precisamente la idea de los festivales y la función de los festivales en todo esto, ¿no? Los templos son descritos de muchas maneras. Lo llamamos la mansión de los dioses, son modelos cosmogónicos por sí mismos, es decir, es una recreación del mundo, de su realidad, construida de manera artificial, digamos, en una pequeña isla. Son lugares, por supuesto, concretos para realizar el culto. Son también portales hacia lo divino. No hay que olvidar que si lo que intentan recrear con la construcción de un templo es ese momento de la creación primigenia, ese lugar donde habitan los dioses, cuando entramos en un templo, entramos precisamente en ese lugar sagrado, entramos en otra realidad, son puntos de contacto entre dos realidades. Y por supuesto son islas de orden en el caos. Allí donde habitan los dioses van a ser lugares donde reine la Ma'at, donde reine el orden en contraposición con el caos que se desarrolla en el resto de los lugares, ¿no? A nosotros nos interesa sobre todo la idea de esa mansión de los dioses, ¿no? De ese lugar en el que habitan los dioses y en el que llevar a cabo diferentes cultos, posteriormente también a los faraones, ¿no? Y a esa idea del poder real entroncada con el poder divino. Pero este tipo de actividades estaban muy restringidas. No hay que olvidar que estos lugares son sagrados y permanecen siendo sagrados aún hoy en la actualidad. Vemos aquí la famosa mezquita del Hagag en Luxor, adosada directamente a uno de los pilonos, ¿no? Del templo de Luxor, construida dentro del recinto del templo. Es decir, que incluso en el mundo musulmán fue iglesia, Luxor es uno de esos espacios tremendamente interesantes porque albergan un culto desde hace 5.000 años de manera prácticamente ininterrumpida. Todas las sociedades han considerado ese espacio como un lugar sagrado, ¿no? Estos recintos, que sin duda se consideraban de una importancia vital dentro de la sociedad egipcia, tenían accesos muy restringidos. Generalmente los templos tenían un témenos, un muro perimetral que dejaba un espacio, un recinto que formaba un recinto cerrado, a través del cual se compartimentaban espacios que tenían accesos a diferentes tipos de personas y de diferente estatus, ¿no? Hay que decir que la mayor parte de la sociedad egipcia no podía acceder al interior del templo. Es decir, no podía tener un contacto directo con la divinidad, y eso es tremendamente importante, porque lo que va a hacer precisamente el festival, las grandes festividades religiosas, va a ser acercar a esa divinidad al pueblo, ¿no? Estos recintos, aquí veis el templo, el famoso templo de Medinet Habu en Luxor, veis el témenos exterior. Digamos que había unas zonas exterior dentro, en el interior de este templo, donde habría una serie de capillas donde se realizarían ofrendas y donde la mayor parte de la sociedad sí que podía acceder, o una gran parte de ella sí que podía acceder, pero ya pasado el pilono, digamos, de entrada a los templos, el acceso estaba muy restringido, solo podían acceder sacerdotes y en estancias mucho más interiores una serie de sacerdotes ya muy privilegiados, incluso llegando al Sancta Sanctorum, ¿no? A ese lugar donde se deposita la estatua del dios, a la que solo se podía acceder el sumo sacerdote y el propio faraón, ¿no? La propia construcción del templo egipcio es, digamos, esa idea de recreación del mundo primigenio. Siempre me gusta contar que el templo egipcio está concebido no para entrar en él, como lo hacemos nosotros hoy como turistas, sino que está concebido para salir de él. La arquitectura, si os fijáis, va a ir de mayor altura en la entrada a menor altura al final, en Sancta Sanctorum, donde se deposita la estatua del dios, donde reside, donde vive el propio dios. Va de mayor a menor altura y de mayor a menor luz. Es decir, llegamos al punto total de oscuridad. ¿Os acordáis
hace unos minutos que comentábamos, ¿no? ¿Cuál es el momento primigenio de la creación? Ese momento de oscuridad, ¿no? ¿Dónde habita el Dios? En ese momento de oscuridad. Ahí es donde va a habitar la estatua, dentro del templo, en un lugar donde no hay una luz natural. Va a vivir en esa completa oscuridad, de manera que ese templo está destinado a que el Dios salga y vaya saliendo hacia la luz, vaya saliendo hacia la realidad de los mortales. Por eso el templo egipcio se concibe para que salga el Dios, no para que entren los visitantes a él. Esto está muy relacionado nuevamente con los festivales. En los festivales lo que se produce es que el Dios sale de ese templo y sale a visitar la realidad, sale de ese mundo primigenio, de ese estado de preexistencia, y de alguna manera lo que se recrea es precisamente ese momento, ese mito. Estos mitos que hemos visto, heliopolitanos, hermopolitanos, se recrean, se hace una performance, una actuación en estos festivales en los que el Dios vuelve a estar entre los vivos como en esos primeros momentos, ¿no? De manera que esta serie de templos estaban destinados a cuidar de los dioses. Esto es muy importante. El templo egipcio evidentemente tiene una función ritual y tiene una función de culto y de realizar ofrendas y de, digamos, y de pedirle al dios. Pero la función principal del templo egipcio es darle cuidado y servicio al dios que habita en él, ¿no? De esa manera, las estatuas de los dioses eran alimentadas simbólicamente, se le ofrecía comida todos los días, se le vestía, se le lavaba, digamos, se le cuidaba como si fuera un ente vivo, porque para ellos era un ente vivo, y se le proporcionaba todo lo necesario para continuar con su existencia en ese punto del templo, ¿no? ¿Qué pasaba con la mayor parte de la sociedad egipcia? Que no tenía acceso, no podía ver a ese dios, no tenía un contacto directo con la divinidad. Para ello realizaba una serie de ofrendas en capillas generalmente de adobe colocadas en el exterior del templo, en el interior del témenos o en el exterior del témenos. Realizaba una serie de ofrendas, había oráculos. Por supuesto, los festivales van a ser la principal fuente de acercamiento a esos dioses. Nos cuentan también cómo se aproximan a las divinidades, ¿no? Esto es curioso, al tener un acceso restringido, la sociedad egipcia crea todo un relato de cómo acercarse a los dioses, ¿no? Por ejemplo, una de las maneras donde se podía estar en mayor contacto con una divinidad era durante los sueños. El egipcio creía que mientras dormía, mientras soñaba, habitaba en ese mundo de los dioses. De manera que si veía algún dios o sufría algún tipo de acontecimiento en ese sueño, era, digamos, un oráculo propiciatorio de que algo iba a suceder. De hecho, tenemos grandes papiros donde se interpretan sueños y se dan significados a acontecimientos que ocurren en esos sueños, ¿no? Porque era una manera en la que todo el mundo podía acercarse a la divinidad, ¿no? En esos sueños los que la divinidad llegaba a ese difunto. Y también a partir de una época ya, digamos, a partir del Reino Nuevo, sobre todo, se va a desarrollar lo que conocemos como piedad personal, que es a partir de una serie, sobre todo, acontecimientos históricos, que sería largo meternos, va a haber ya un desarrollo religioso en el que por primera vez esa sociedad, esos individuos van a poder acercarse directamente a la divinidad a partir de las diferentes estelas que se realicen o las decoraciones en las tumbas, donde vemos al individuo directamente rezándole, por utilizar nuestro argot, a la propia divinidad, ¿no? Incluso de una manera casi cómica, dibujando orejas, que es una cosa bastante común dentro de la simbología religiosa egipcia. Dibujan estas orejas para que el dios les oiga, ¿no? Para representar que el dios les está oyendo. Es un acercamiento mucho más directo a esas divinidades, ¿no? Y esta piedad personal se va a desarrollar también utilizando capillas dentro de las casas, capillas un poco comunales en diferentes zonas de los poblados, de las zonas urbanas. Vemos que se va a desarrollar un culto mucho más dinámico, alejado del mundo de los templos, que va a quedar como un lugar secreto, ¿no? Y por supuesto los festivales. El festival va a ser la gran ocasión que va a tener un individuo del Antiguo Egipto para entrar en contacto directo con la divinidad, ¿no? La divinidad va a salir del templo en esas barcas, en las famosas barcas que van a portar los diferentes sacerdotes, y por una vez al año ese Amenhotep de la tierra de Luxor
va a poder ver directamente a la divinidad y va a poder participar de un elemento mucho mayor, ¿no? Es esa recreación precisamente de los templos como lugares de creación. Aquí está una famosa imagen durante el equinoccio, ¿no? En la que el sol, esa recreación, utilizando los elementos naturales y arquitectónicos, recreamos ese momento precisamente de la renovación, ¿no? La idea de volver a vivir, renovar los votos vitales, que sucede incluso utilizando la arquitectura, como vemos aquí en el templo de Karnak, ¿no? Esa utilización durante los equinoccios en los que el sol crece justo por el eje central del templo y los pilonos, que en realidad simbolizan esas montañas, lo que acaban simbolizando es esto que veis aquí, que es el símbolo del Ajet, es ese horizonte. ¿Os acordáis que el horizonte habíamos comentado que era el punto de contacto entre la divinidad y el mundo exterior, ¿no? Y el mundo de los vivos? De alguna manera, ellos utilizan el elemento natural y el elemento arquitectónico para representar eso. Los elementos de performance, de representación, de actuación, van a ser muy importantes dentro de la religiosidad egipcia. Se van a desarrollar dentro de los templos y fuera de los templos. Hay que tener en cuenta que hay un componente también en esa idea de renovación que entronca directamente con la actividad que se lleva, por lo menos. Sabemos, al menos, por ejemplo, en el templo de Medinet Habu o sobre todo en el templo de Dendera, que es este que veis aquí, donde las estatuas de estos dioses, tanto en la estatua central de la capilla central como de las capillas laterales donde hubiera estatuas, donde habitaran esos dioses, en determinadas fechas del año se subían a las terrazas de los templos para que al amanecer el sol contactara directamente con esas estatuas y de alguna manera les diera esa renovación vital para poder seguir viviendo un año más. Por ejemplo, sabemos que se hacía eso durante el primer mes, el mes de Año Nuevo, se realizaba este tipo de rituales en los que las estatuas se subían a las terrazas, o por ejemplo, durante el quinto mes del año, cuando se celebraba la resurrección de Osiris, de igual manera, muchas de las estatuas de los templos se subían a las terrazas o a los pilonos para que el sol, al amanecer, impactara contra ellas y de alguna manera les otorgara la fuerza vital para continuar con esas actividades, ¿no? Que en realidad era garantizar esa justicia, ese orden, ¿no? Esa idea de Ra como proveedor, ¿no? Entronca precisamente con eso que hemos visto en la cosmogonía heliopolitana, ¿no? La idea de Ra como elemento del que da vida. Claro, todo esto se va a desarrollar en un paisaje, ¿no? Y se va a desarrollar en un entorno natural en el que todos ellos van a interactuar de alguna manera, ¿no? Vamos a tener elementos propios del paisaje natural, de los elementos geográficos que son intrínsecos a donde vive la sociedad egipcia, vamos a tener construcciones artificiales, como veis aquí el templo de Medinet Habu, y vamos a tener las actividades que se realizan tanto en los elementos arquitectónicos como en los elementos naturales, ¿no? Y en esa reciprocidad que se va a establecer entre todos esos elementos es donde se van a producir los festivales, ¿no? El festival es el principal factor de actividad de la sociedad egipcia y está emparentado precisamente con ese paisaje y con ese entorno natural. Cuando hablamos de paisaje hay que hablar siempre de dos factores, ¿no? Por un lado del formalismo, es decir, de la manera en la que aproximamos digamos, de los conceptos que hay detrás de esas actividades que realizamos, y luego de la performatividad, es decir, cómo representamos estos acontecimientos, ¿no? Si nosotros lo que queremos representar es que el Dios sale del templo, es decir, sale de ese lugar primigenio para visitarnos, hay que realizar toda una serie de performances que se va a realizar con música, con olores, con cánticos, con flores, con una serie de elementos que nosotros vamos a utilizar para reforzar esa idea de que la divinidad está entre nosotros, ¿no? La utilización de la barca, ese hecho de cruzar las aguas, de nuevo ese agua como elemento común de toda esta serie de mitos. De manera que cuando vemos estas dos imágenes, tenemos a la izquierda la recreación de un festival egipcio y abajo un paso de Semana Santa, en realidad estamos viendo lo mismo. ¿Qué ocurre en nuestra Semana Santa? Lo que nosotros hacemos en nuestra Semana Santa es una representación simbólica de lo que ocurre en la última semana de vida de Jesús. Para el que es creyente, está viendo directamente a la divinidad. Todos tenemos las imágenes de gente emocionada
por la salida de la Virgen o de Cristo de las iglesias, porque ellos sienten que están en contacto directo con esa divinidad. Forman parte de ese acontecimiento. Ahora debemos imaginar que esa Virgen o ese Cristo no pudiera ser visible durante ningún momento del año, y que el único momento del año en el que se puede ver y en el que se puede entrar en contacto directo porque lo estoy viendo con mis ojos es durante el momento del festival. Imaginad entonces la importancia que tiene eso dentro de la sociedad egipcia. Es decir, para un antiguo egipcio que está haciendo sus pequeños rituales en sus pequeñas capillas de sus entornos urbanos, un gran festival donde el dios sale, el dios Ra, por ejemplo, sale de ese templo, el dios Horus, sale del templo y lo puede ver y oye los cánticos y huele y hace ofrendas de flores. Es decir, es todo un acontecimiento social porque también le hace partícipe de algo mayor. El festival, aparte de ese, digamos, de ese factor de contacto directo con la divinidad, permite muchas otras cosas. Por ejemplo, permite compartimentar el calendario. La vida de los egipcios se va a compartimentar porque en determinadas fechas del año van a ocurrir determinados acontecimientos. A partir de ahí van a establecer su modo de vida. Van a ser partícipes de una homogeneización de la sociedad. Es decir, de crear un sentimiento conjunto. Toda la gente que vemos aquí en la parte de abajo, en este paso de Semana Santa, tienen un sentimiento común. Son partícipes de una idea común de la religión, de la vida, de la fe, de muchas cosas, ¿no? De manera que a ese individuo que por sí mismo no vale nada, le hace partícipe dentro de un conjunto social que le establece dentro de una comunidad. Le hace ser alguien dentro de una comunidad. Yo soy como ellos, ¿no? Soy partícipe de ellos. Les ayuda a escapar de la rutina también de esas vidas, ¿no? Les ayudan a ver la fastuosidad, el oro, los grandes tesoros, ¿no?, que albergaban en los templos, esas grandes barcas. Es decir, les hacen partícipe de muchas otras cosas que van más allá del mero hecho de ver a la divinidad, que efectivamente era el más importante, ¿no? Como ese elemento de cohesión social que provoca estos acontecimientos. Y por supuesto todo tiene lugar en este paisaje, en este caso en Tebas, ¿no?, en Luxor, el actual Luxor, ¿no? Tenemos templos, tenemos tumbas, tenemos un paisaje montañoso que recrea precisamente, que es esa idea de recrear esa montaña primigenia. Tenemos toda una serie de elementos que interactúan entre ellos y que refuerzan todas esas ideas y todas esas performances, ¿no?, todas esas actuaciones. Sin anticiparos nada, lo veremos también en el curso durante estas próximas semanas. Por ejemplo, cuando veamos los festivales en Ábidos, ¿no?, esa muerte de Osiris, cómo se va a recrear físicamente esa muerte de Osiris, cómo el mito completo se va a recrear dentro de un paisaje que refuerza todas las ideas. Por supuesto, no solo entroncan con los dioses. El mundo funerario, la vida en el más allá, para un individuo del Antiguo Egipto, era uno de los elementos más importantes, y no el más importante de su vida. De manera que los festivales no se van a anclar solamente al ámbito religioso o de contacto con los dioses, sino que van a estar también ligados al culto a nuestros antepasados, al culto a nuestros familiares muertos, y que nos van a permitir entrar en contacto con ellos. De igual manera que entro en contacto con un dios cuando sale del templo, cuando yo realizo una serie de ofrendas o realizo grandes festivales en las tumbas, estoy entrando en contacto con ese familiar. El familiar está conmigo. Las tumbas en el Antiguo Egipto, como concepto, son puntos de contacto entre ese mundo de los muertos y ese mundo de los vivos, ¿no? Es aquel lugar al que el vivo puede acudir para entrar en contacto con su difunto, ¿no? De manera que se van a realizar toda una serie de ofrendas que entroncan no solo con lo religioso, sino con lo funerario. Y a partir de ahí se van a establecer diferentes rutas procesionales, se va a establecer un paisaje muy concreto que se va a denominar un terreno sagrado, ¿no?, dentro de estos márgenes, en este caso de Tebas, con las dos grandes vías procesionales, una al norte y otra al sur, se va a establecer todo un paisaje, todos unos elementos arquitectónicos, funerarios, paisajísticos, que tienen un valor mucho más allá del individual, ¿no? Están participando de una obra común. Este paisaje más la performance es una manera también de representar, y esto es muy importante para la sociedad egipcia, es una representación de tres elementos temporales:
Imaginemos, ¿no? Cuando surge esa divinidad, estamos asistiendo a una recreación de un momento pasado, muy pasado, el más remoto de hecho, ese mito de creación, pero estamos asistiendo en nuestro presente y además sabemos que vamos a seguir participando en el futuro, ¿no? Porque cuando nos enterremos en esta necrópolis, este espacio va a seguir siendo el lugar donde se realicen esas festividades, de manera que nosotros de alguna manera vamos a estar representando, vamos a estar visualizando desde el más allá esos mismos acontecimientos. De manera que el festival se concibe como un elemento en el que se junta el pasado, el presente y el futuro. Los festivales funerarios, los que tienen que ver con el culto a los difuntos, juegan en la misma manera. Yo participo en el festival como vivo honrando a mis familiares ya fallecidos, lo hago en mi presente y dentro de una comunidad, y además sé que voy a participar en el futuro porque mis familiares futuros vendrán a mi tumba a honrarme, ¿no? Toda esta serie de elementos configuran la importancia de estos festivales, ¿no? Este es un ejemplo de los festivales que se realizaban en Saconapoyu, Nesos, que es una ciudad ya de época tolemaica, donde se realizaban 150 días de festivales al año. De los 365 días, 150 había festivales, ¿no? Va a ir creciendo esta gran cantidad. Esto es un calendario, digamos, muy general con los grandes festivales que se realizaban en todo Egipto. Veis aquí, por ejemplo, el Festival de Osiris en Ábidos, la coronación del halcón en Edfú, la bella fiesta del Valle en Tebas, digamos, los grandes festivales nacionales, porque también los había festivales, digamos, de rango menor y otros en los que acudía la sociedad, ¿no? Y de esa manera compartimentaban el calendario. Aquí vemos las 3 grandes estaciones que tenían los egipcios en su calendario, ¿no? El Ajet, el Peret y el Semu, y en los diferentes meses qué tipo de festivales se realizaban. Como os decía, es una manera de compartimentar esa vida, ese año, y de alguna manera estar siempre en previsión de nuevas actividades. Toda esta serie de actividades que se van a realizar dentro de la necrópolis, como digo, van a articular, se van a realizar, por supuesto, ofrendas de música, de danzantes, utilizando el paisaje en las vías procesionales. Va a ser un elemento de peregrinación, igual que nos ocurre hoy con la Meca o Santiago o tantos otros lugares que, dependiendo de la religión, son más sagrados para nosotros. En el Antiguo Egipto ocurría lo mismo. Va a haber, por ejemplo, una peregrinación masiva de gente de todos los lugares, de todos los rincones del país, a Ábidos los días del Festival de Osiris. En Ábidos va a ser el lugar donde reposa el cuerpo del dios Osiris. Y todos los años se realiza un festival destinado a esa resurrección del dios, donde se realiza a esa manera de performance, de actuación, cómo muere el dios Osiris y cómo revive, ¿no? Ese acontecimiento va a ser uno de los grandes festivales anuales que hay en todo Egipto y gente de todos los rincones del país va a acudir, va a peregrinar a esa tumba de Osiris en Ábidos. De manera que es un elemento también, como veis, que cohesiona toda una sociedad. Se van a realizar ofrendas, las flores van a ser importantísimo. Se van a realizar ofrendas de todo tipo de flores. Aquí tenemos, por ejemplo, esto seguro que os resulta interesante, las ofrendas florales en el Gran Templo de Amón en Karnak durante 3 años aproximadamente. Veis que son 1057 días, ¿no? Y tenemos que son más de 4 millones de ofrendas florales las que se realizan en ese templo de Karnak durante los 3 años. Las flores eran uno de los elementos más comunes de ofrendas, pero también el agua, la leche, diferentes tipos de alimentos, si el propietario se lo podía permitir, algún tipo de estatua, de estela, en momentos mucho más concretos. Digamos las flores como elemento habitual, que en realidad es lo mismo que seguimos utilizando nosotros. El que lleva a la iglesia al paso de Semana Santa echan flores. En los cementerios depositamos flores, igual que ellos también. Veis que hay muchas cosas, tanto de la religión como de los elementos de culto religioso, que han cambiado muy poco desde hace 5.000 años, ¿no? Este dato es bastante impresionante por esos 4 millones, casi 5 millones de hecho, de ofrendas florales que se realizan en ese templo de Karnak. Es decir, toda una serie de actividades relacionadas con esos cultos a las divinidades. Tenemos, por supuesto, los jardines funerarios. Uno de los proyectos españoles, el proyecto Yehuti, encontró hace
2 o 3 años, este jardín funerario perfectamente conservado en el patio de la tumba, con todos los parterres todavía divididos y donde se han conseguido saber qué tipo de plantas. Teníamos lechugas, teníamos cebollas. Veremos la importancia también de todas estas alimentos. Estas disposiciones no se hacen al azar, no se plantan al azar, sino que todas tienen un significado muy concreto, ¿no? Pero, digamos, los elementos naturales, los elementos vegetales, como ofrenda directa a esos difuntos, ¿no? Es muy interesante este descubrimiento. Y después vamos a tener festivales de todo tipo. Vamos a tener festivales relacionados con la renovación del poder real, como va a ser, por ejemplo, el Festival Hefsed o el Festival Opet. Tanto el Festival Hefsed, que va a ser uno de los primeros festivales que se desarrollen en el Antiguo Egipto desde época muy, muy primigenia, casi desde el 3000 a.C., y el Festival Opet, que va a ser uno de los grandes festivales tebanos, ¿no? Que están relacionados con esa idea de la renovación del poder del faraón año a año, ¿no? El Hefsed con un intervalo de tiempo mayor, ¿no? Vamos a tener la Bella Fiesta del Valle, que van a ser el gran festival funerario que se va a realizar en Tebas, principalmente durante el Reino Nuevo. Vamos a tener, por supuesto, la resurrección del dios Osiris. Todos estos, y ya vamos acabando la conferencia de hoy, los vamos a ver en detalle, y esto casi os emplazo a todos los que estéis interesados en los temas que hemos compartido hoy, y los que estéis interesados en el curso que vamos a iniciar la semana que viene. Vamos a ver todos estos festivales que os he comentado y muchos más, los vamos a ver en detalle. Vamos a ver cómo eran los diferentes procesos y rituales que se realizaban durante el festival, los diferentes pasos que se hacían, quiénes eran los protagonistas, dónde se desarrollaban, quiénes intervenían en toda esa performance, ¿no? Y también, por supuesto, relacionado con la importancia de ese festival, que es, digamos, lo que más me interesa a mí, dentro de esa sociedad, ¿no? ¿Para qué servía realmente ese festival? ¿Qué función tenía? ¿Qué función social? Y cómo interactuaba toda esa sociedad con ellos, ¿no? Por eso os emplazo, si os ha gustado la conferencia de hoy, si os parece interesante y queréis saber más precisamente sobre todos estos festivales, sobre todas estas actividades, vamos a ver cosas muy, muy divertidas también, como ese festival en el que la mayor parte de la sociedad de una ciudad se emborrachaba terriblemente intentando entrar en contacto con esas divinidades, ¿no? Esas grandes fiestas. Yo creo que os puede resultar muy interesante, ¿no? Y con esto terminamos la conferencia y abrimos el turno de preguntas para los que estéis interesados. Voy a abrir el chat. Sí, aquí tenemos una de Sergio Hernández. Si tú la ves, contéstala directamente, Antonio. Sí. Pregunta, ¿por las ofrendas de las flores? Imagino que hay algún registro para conocer esos números. ¿El registro de los primeros templos? Sí. En este caso, las ofrendas florales se han encontrado en papiros y en los mismos templos. Hay que tener en cuenta también que el templo, aparte de esa función religiosa que hemos comentado, tiene una función importantísima, sobre todo a partir del Reino Nuevo, que es el elemento administrativo. Los templos eran los grandes centros administrativos egipcios de redistribución de materias primas, etcétera, y también se llevaba a cabo toda esta serie de conteo de ofrendas a las divinidades. ¿Más preguntas? Parece que no hay muchas. Bueno, pues, Antonio, muchas gracias por tu charla. Ha sido muy interesante. Sabemos que continuará. Muchas gracias a todos los asistentes, los habituales y los que os habéis unido a nosotros por primera vez, y esperamos veros en la siguiente, porque ahora sí que podemos decir continuará. Continuará, vale. Y además de manera muy interesante. Vale. Adiós a todos. Hasta la próxima. Gracias.